Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín, hoy con un tema más que nos puede ilustrar sobre información que nos podría servir para poder sacar este país adelante. Nos acompaña hoy el CEO de la empresa Capacita, una organización que se dedica a preparar y desarrollar mecanismos para la prevención de fraude, pero no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. André, bienvenido. Muy buenas tardes, señor Jarquín. Muy agradecido por la invitación y estar compartiendo con la audiencia el día de hoy. Bueno, debo decir que nos conocimos recientemente en una conferencia internacional donde había expertos en el tema de la ciberseguridad y el fraude empresarial, en donde Costa Rica era sede y tuvimos un papel bien importante. Cuéntenos un poquito acerca de a qué conclusiones llegaron en esa reunión reciente. Bueno, claro, esa reunión es bastante importante en el ámbito de prevención de fraude en América Latina. Es denominado como el Congreso Latinoamericano de Prevención de Fraude Organizacional y esta fue su sexta edición. Este congreso es organizado por la empresa Capacita junto con el ICPF, que es el Instituto para la Cooperación de Prevención Internacional de Fraude de España. Esta conferencia, como usted decía, tuvo un impacto bastante importante. Tuvimos asistentes de más de 21 países, tanto de América, Europa y África, y se llegaron a capacitar profesionales de diversas índoles, específicamente en el tema de prevención de fraude y corrupción. Bueno, vamos a ver. Sé que una organización podría tener las mejores intenciones de desarrollarse, dar buenos servicios, ofrecer excelentes productos, pero siempre hay mecanismos internos que podrían permitir corrupción. De pronto, si no hay controles, una organización que pudiera tener las mejores intenciones podría degenerar en un espacio donde se da chance a que exista corrupción. Claro, así es, señor Jarquín. Y este es un tema que no solo aplica en instituciones públicas, sino también en organizaciones de índole privado. Cuando estamos hablando de corrupción, nos referimos cuando son organizaciones públicas y fraude interno cuando son en organizaciones privadas. Y este es un tema realmente preocupante para toda América Latina y no solamente nuestra región, sino el mundo. Y aquí voy a tomar cifras de la Asociación de Examinadores de Fraude ACFE, que es uno de los máximos entes a nivel global en la prevención de fraude, tiene sede en Estados Unidos. Y ACFE nos dice, en el informe de Naciones emitido en el año 2022, que el costo de fraude promedio es el 5% de los ingresos de las organizaciones. ¿Qué es lo más preocupante de esto? Que la mayoría de veces este costo no está en libros. ¿Qué quiere decir? Que no se da cuenta el empresario o la institución que lo tiene. Y perfectamente este costo podría implicar entre el 10 y el 30% de las utilidades o ganancias de un periodo. Perfectamente esta situación puede comprometer a cualquier organización. Si estamos hablando de instituciones públicas, estamos hablando que perfectamente son hospitales, carreteras, colegios. Básicamente estamos hipotecando el futuro de nuestra sociedad. Y cuando estamos hablando de organizaciones del ámbito privado, estamos hablando que le estamos restando competitividad o inclusive podría llegar a la quiebra una misma organización. Y al final de cuentas esto va a tener un impacto social directo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de empleos, de generación, de recolección de impuestos para que el país crezca. Entonces, al final de cuentas, es un costo bastante alto para nuestra sociedad. Ahora que hablaba usted de cifras, de algún modo, ¿existe alguna estadística para determinar qué tanta corrupción o qué tantos fraudes hay en nuestro país? ¿Hay alguna estimación? Bueno, hay varias estimaciones específicamente de estudios de organizaciones internacionales. En lo que refiere a estudios específicos del país, no manejo directamente el tema, pero según la CEPAL,
el costo de la corrupción implica el 5% del Producto Interno Bruto pues, a nivel global de América Latina. Y es un costo bastante alto que tiene nuestra región y pues hay que buscar maneras para poderlo mitigar a nivel de iniciativas público-privadas. Bueno, hemos sabido que en años recientes en nuestro país han habido casos extremadamente publicitados de corrupción, sobre todo en el tema de concesiones. Pero me encantaría saber cómo infiere Capacita dentro de esos esquemas para reducir el fraude o reducir la corrupción. Específicamente, ¿qué es lo que hacen ustedes? Bueno, básicamente estos casos de corrupción han sido casos bastante alarmantes a nivel de nuestro país y los casos de corrupción en materia de infraestructura no es algo que solamente pasa en nuestro país, es una de las mayores razones de corrupción que hay a nivel de América Latina. Tristemente, nuestro país pues, sufrió estos casos de corrupción que fueron bastante sonados a nivel de la prensa y pues muchas personas a veces se analizan qué triste la situación y por supuesto que es muy triste, pero es más triste no saber lo que está pasando y vivir en una mentira. Por eso es muy importante que este tipo de situaciones salgan a la luz y toda la ciudadanía sepa qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para sobre esto tener un punto de partida de mejora a nivel de políticas de control y prevención de corrupción a nivel estatal. Ahora, referente a nuestro rol dentro del ecosistema anticorrupción, tanto en Costa Rica como en el resto de América Latina, nosotros lo que somos es una organización formadora. Es decir, nosotros formamos a profesionales por medio de la capacitación continua en temas específicos de prevención de fraude y también de potencializar unidades y áreas de aseguramiento. Cuando nos referimos a áreas de aseguramiento, estamos hablando específicamente de auditoría interna, control interno, áreas de prevención de fraude, cumplimiento y todas estas unidades que buscan mitigar los temas de corrupción y mejores prácticas a nivel de procesos y mejora continua en las organizaciones. Bueno, me encantaría que al regresar de la pausa me comente usted un poquito acerca de cómo son esos procesos de auditoría en el sector público o privado para poder mitigar, como bien usted lo dice, el fraude o la corrupción. Ya regresamos, estás viendo Conversamos. Estás viendo Conversamos y hoy estamos hablando de un tema que suele ser recurrente en el sector público y en el sector privado, los fraudes y la corrupción. ¿Cómo mitigarlos? ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo crear controles para evitarlos? Hoy conversamos con André Barrantes, CEO de la empresa Capacita, quien ofrece valga la redundancia, capacitación en este tema. Decía usted que ustedes trabajan directamente con los auditores internos de organizaciones y los capacitan en el tema de cómo detectar fraude. Me encantaría saber cómo hace un auditor para detectar fraude precisamente. Bueno, muchas gracias, señor Jarquín. Como usted mencionaba, nosotros tenemos un rol de formación y pues capacitamos a muchas unidades de aseguramiento. Dentro de esas están las auditorías internas. La auditoría interna tiene un rol bastante importante para la detección de fraudes dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque los auditores deben auditar que todos los procesos de una organización se tengan que hacer de una manera correcta. Y dentro de esto, pues se pueden detectar ciertas anomalías a nivel del proceso y también algunas posibles irregularidades que puedan estar suscitando a nivel de la gestión. Y cuando hablamos de irregularidades podemos estar hablando de un conflicto de interés, alguna malversación de fondos, algún beneficio para que haya una compra para que beneficie a un tercero y este tipo de cosas.
Nuestro rol es básicamente formar a estos profesionales en cómo pueden prevenir y detectar el fraude dentro de sus organizaciones e instituciones. Y para eso pues explicamos cuáles son las mejores prácticas a nivel de estándares internacionales referente a pues prevención de fraude y aseguramiento, y adicionalmente de las mejores prácticas compartimos con expertos de alta ya trayectoria tanto en América Latina y en Europa cuáles son sus experiencias del día a día en mitigar este tipo de temas de alto problema a nivel de nuestra sociedad. André, usted que está inmerso en ese mundo, ¿tiene nuestro país suficiente legislación para enjuiciar o para castigar ese tipo de, no sé si llamarle crímenes? Bueno, pues básicamente entrar específicamente en la legislación del país, hay muchos retos y oportunidades de mejora. Pero algo que es bastante importante para considerar en este tipo de cosas son las mejores prácticas, que es a nivel profesional. Estas mejores prácticas tienen que ser implementadas dentro de las organizaciones. Estructuras de líneas de defensa dentro de las organizaciones, donde las áreas operativas son parte de esta línea de defensa, las unidades de control, la tercera línea como son las auditorías internas, y que todos dentro de la organización trabajen conjuntamente para potencializar estas mejores prácticas. Nosotros como organización formadora lo que buscamos es potencializar al profesional desde esta arista. Y pues como todo, nuestro país ha avanzado en temas de prácticas anticorrupción, pero todavía hay mucho que hacer. Hay muchos temas que caminar y pues hay que replicar prácticas internacionales que se hacen en países de mayor desarrollo, como por ejemplo en Europa, que pues ahora en junio entra en vigor la normativa de protección al denunciante, que obliga a las organizaciones de más de 50 colaboradores, tanto de ámbito público-privado, tener canales de denuncia para que sus colaboradores, proveedores o clientes puedan denunciar irregularidades que estén sucediendo dentro de la misma. Entonces, hay mucho camino que hacer, hay mucho por trabajar, y pues básicamente nosotros como organización formadora lo que tratamos es de traer esas prácticas que se hacen en países de primer mundo y desarrolladas a nuestro contexto regional en América Latina. En los casos recientes que hemos visto en nuestro país, pudimos ver el accionar de la Fiscalía Anticorrupción, un despacho de la Fiscalía General de la República que se encarga de detectar estos conflictos de corrupción, sobre todo en el sector público. ¿Han tenido ustedes como organización la oportunidad de trabajar con el organismo de investigación judicial o con este tipo de agentes o fiscales, sobre todo en estos temas de fiscalización de la corrupción en el sector público? Bueno, básicamente trabajar directamente, nosotros pues somos una organización privada que pues lo que buscamos es potencializar estas prácticas anticorrupción con las mejores prácticas que suceden a nivel internacional y en el país. Y pues en el caso específico de estos temas, pues nosotros lo que hacemos es que nuestros expertos están evaluando cómo están los temas a nivel de leyes públicas, qué se está haciendo a nivel de fiscalía, qué se está haciendo a nivel de sector público, para eso materializarlo en nuestros programas de formación y sobre esto llevar herramientas al profesional. Como usted dice, pues esto es un trabajo que se tiene que hacer desde todas las aristas, desde las unidades de auditoría llevando sus relaciones de hecho a la fiscalía pues gestionando sus casos, y estos pues que ya sean abordados a nivel de las instancias judiciales. Entonces, esto es una cadena donde todos los actores tienen que estar pues formándose, actualizándose y pues ir acorde a lo que dicen las leyes de cada país referente a la materia anticorrupción. Básicamente, en nuestro país tenemos leyes que realmente resguarden a la ciudadanía en el caso del sector público, resguarden a la ciudadanía en casos de corrupción, o todavía nos falta muchísimo.
Mira, sí hay leyes. De hecho, en el 2019 salió la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde pues en casos de corrupción el empresario puede ser penalizado con multas, inclusive pues ya seguir avanzando el tema. Pero como te digo, falta mucho camino. Hay países ya que pues son más desarrollados que en otras orbes de otras partes del orbe del planeta, que pues nos llevan avances en estos temas. Y pues como todo, hemos ido avanzando, pero sí hay mucho trabajo que hacer. Potencializar cierto tipo de prácticas, potencializar, por ejemplo, canales de denuncia digitales dentro de las organizaciones, implementar estructuras de gobierno corporativo acorde a lo que nos dicen las buenas prácticas referente a lo que es un programa integral corporativo antifraude. Hay mucho que hacer, pero sí hay esfuerzos por parte de diversos actores en tratar de día a día ir avanzando. Ahora que usted me comenta eso, me surge una pregunta, pero no se la voy a hacer todavía, sino que se la voy a hacer al regresar de la pausa. Quiero preguntarle sobre la ciberseguridad y si este problema también tiene que ver no solo con lo que se controla, sino también con lo que no se hace. Ya volvemos, estás viendo Conversamos. Estás viendo Conversamos. Hoy hablando de un tema que en nuestro país lamentablemente es muy recurrente. Los fraudes, la corrupción en el sector público, ¿cómo controlarlo? ¿Cómo remediarlo? Bueno, hay organizaciones como Capacita, a la que pertenece André Barrantes, que incluso se está preparando a nivel internacional para poder remediar o capacitar a personas que les toca controlar dentro de las organizaciones que esto no suceda. Los auditores, hay un puesto que se llama el actuarial, el auditor actuarial. Después hablamos de eso, me explica qué hace. Pero quería preguntarle, hoy en día también se está hablando mucho de ciberataques. Y muchas organizaciones están vulneradas por los ciberataques. Tienen las organizaciones también que tener controles sobre esto, ¿verdad? Para evitar ciberataques y responsabilizar a ciertos personeros para que no suceda o no dejen de hacer. Claro, el tema de la seguridad de la información es clave en estos tiempos. Hay que tomar en cuenta el contexto en el que estamos, que actualmente estamos en una transición de la cuarta revolución industrial a la quinta revolución industrial. La cuarta es la de la digitalización y la quinta es la de la inteligencia artificial. Y esto hace que los esquemas corporativos estén migrando tanto de un esquema presencial ya a un ecosistema completamente digital, donde todas las informaciones están en sistemas de tecnologías de la información, en la nube, y esto pues básicamente conlleva a nuevos riesgos, donde están todos los riesgos informáticos, de vulneraciones, de ataques, suplantaciones de identidad, y todos estos temas tienen que estar la alta dirección como diferentes unidades dentro de la organización, muy al tanto de cómo mitigar todos estos riesgos tecnológicos en los cuales tanto organizaciones de ámbito público como privado están expuestas. Quizás, mi pregunta iba más dirigida hacia lo siguiente. ¿Existe la posibilidad de que los auditores internos o los responsables de todos estos controles puedan desarrollar políticas internas para exigirle a los colaboradores o exigirle a los trabajadores responsabilidad sobre la seguridad de la información? Vamos a ver, pongo un ejemplo. En un banco probablemente constantemente está siendo atacado por ciber hackers, ¿verdad? Y ello implica que los colaboradores de esa organización estén mejor preparados, pero ¿qué tanto se les puede exigir para hacerse responsables si hubo una situación que no se pudo controlar, tal vez por falta de preparación?
Claro, esto es un tema que todos los actores dentro de una organización tienen una cuota de relevancia importante. Lo más importante es que la alta dirección esté primero consciente de lo que es este riesgo. ¿Para qué? Para que así se asignen presupuestos y se tome como un proceso prioritario, porque realmente los temas de tecnología de la información son prioritarios y más cuando estamos hablando de seguridad de la información. Y si logramos esto, luego las diferentes unidades operativas y luego las unidades de aseguramiento tienen que ser parte de esto. Y aquí las auditorías tienen un rol importante a nivel de auditorías de tecnologías de la información como auditorías internas, donde hay que validar que los sistemas tengan un perímetro de seguridad correcto, que tengan prácticas como lo que es bloqueos de IP de regiones complicadas como son Rusia o Corea del Norte que estén bloqueadas, que los datos almacenen encriptados, y este tipo de políticas es importante que las áreas de auditoría validen que se estén cumpliendo. Y luego en el resto del público de la organización, miembros de la organización, perdón, es clave que sensibilicemos sobre la importancia de proteger nuestros equipos informáticos. Por ejemplo, que la computadora del trabajo es para el trabajo. Tenemos que conectarnos directamente a la red de la organización, no podemos conectarnos a redes externas porque ya estamos poniendo en riesgo nuestros equipos, que no tenemos que darle clics a correos electrónicos que nos llegan porque puede ser un phishing para poder tener un malware, un ransomware dentro de nuestro equipo y nos generen problemas. Entonces es importante crear una campaña de sensibilización interna de la importancia de lo que conlleva la seguridad de la información y nuestras prácticas del día a día y cómo mitigar estos riesgos y que no seamos víctimas de estos ataques de cibercriminales. Bueno, como ustedes pueden ver, el tema de la seguridad de los datos, de la información, de los procesos que se desarrollan en las organizaciones públicas o privadas, son de suma importancia y son evidentemente muy vulnerables hoy en día que estamos en esta era digital. Invitamos a André pues con la intención de hacer ver que ello no es solo responsabilidad de la alta gerencia, sino de cada uno de los colaboradores. Así que si usted ve que existe una anomalía, que existe algún mecanismo que no está funcionando bien a lo interno de la empresa o de la institución para la que usted trabaja, denúncielo y hable con las personas correctas, ya sea con la auditoría interna o incluso auditorías a mayor escala como una fiscalía, por ejemplo, la fiscalía de anticorrupción, porque es necesario que todos aportemos y evitemos que estas vulnerabilidades y estos crímenes que suceden en nuestra sociedad los controlemos todos, o sea, no solo las personas responsables, pero bien, por dicha, que hay organizaciones como la de André que están trabajando arduamente por capacitar y preparar a muchos funcionarios, a muchas personas que están luchando precisamente por eso. André, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, muy amable por la invitación y por haber compartido con esta audiencia todas las experiencias en lo que lleva en la lucha contra la corrupción y prevención de fraude, pues no solo en Costa Rica, sino en América Latina. Gracias a ustedes también por haber compartido con nosotros aquí en Conversamos, donde generalmente estamos hablando de temas que pueden ayudar a hacer crecer a Costa Rica, poniendo todos, por supuesto, nuestro granito de arena. Soy Eric Jarquín, nos vemos mañana en este espacio que se llama Conversamos.